varios países que están tomando la determinación de restringir las redes sociales a menores de edad. El último país es el Reino Unido, cuyo primer ministro Keir Starmer anunció durante la jornada de ayer una nueva legislación para ir restringiendo justamente estas mismas redes sociales como modo, ¿no?, de mejorar las capacidades de los jóvenes, también para que no dañen su salud mental y no tengan finalmente ningún tipo de inconveniente al usar de una manera continua, constante, estas mismas plataformas. ¿Por qué hay países que están implementando estas medidas? Chile está avanzando también en una legislación similar. Bueno, queremos tomar contacto de inmediato con... Sí, a ver, ya tenemos ahí en contacto a Viviana, ella es académica de la Universidad Bernardo O'Higgins, para hablar finalmente de esta misma realidad. Viviana, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias Mundo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo has visto esta iniciativa que están tomando ya varios países, no solamente el Reino Unido, sino que Australia, Francia, España, Grecia, Nueva Zelanda, en ir avanzando en finalmente restringir las redes sociales a menores de edad? Hay muchos de ellos que no están muy de acuerdo, pero ¿cómo lo analizas tú? Mira, desde las investigaciones, estas medidas podríamos decir que aportan en términos de que nos muestran las distintas implicancias que ha tenido el mal uso o un uso prolongado o el uso muy precoz de redes sociales en niños, niñas y adolescentes y los efectos ciertos psicológicos en la salud mental, lo que tiene que ver con convivencia escolar y de alguna otra manera nuevos fenómenos podríamos decir que aparecen en el campo de la psicología y de las interacciones sociales como son el ciberacoso, el grooming, el sexting. Entonces te fijas que desde ahí estas medidas de alguna otra manera tienden a paliar o mitigar los efectos que ya están descritos en las investigaciones recientes. Pero si tú me preguntas, estas medidas no son suficientes si no se acompañan de lo que la UNESCO últimamente ha llamado AMI, ¿cierto? Alfabetización multimediática e informacional. Entonces, de alguna forma, estas medidas de prohibición, si no se acompañan de políticas públicas que tiendan a la alfabetización multimedial, de los adultos, de los profesores, las profesoras y los distintos responsables que criamos niños, niñas y adolescentes, estas políticas públicas resultan insuficientes. ¿Me explico? Entonces se entiende desde la alarma y la alerta de los actuales estudios en salud mental, pero necesita esta otra patita, podríamos decir, que tiene que ver con la alfabetización en medios de los adultos que estamos criando o articulando instancias educativas en la infancia y la adolescencia. Sí, vamos a hablar cuál va a ser el rol que tienen los gobiernos, cuál es el rol que tienen las familias, también en los colegios o universidades, pero específicamente, ¿cuál es el daño, cuál es el menoscabo que la abundancia, el uso constante de las redes sociales puede producir en los jóvenes, más aún cuando vivimos en un mundo totalmente digital, tecnológico, y estas herramientas sirven hoy en día también para cosas educativas? Absolutamente. Mira, tú hiciste un punto muy importante. Sí. Un uso tiene que ver con el uso recreativo de redes sociales, ¿te fijas? O de plataformas digitales, y los usos educativos, que también incorporan elementos recreativos en su utilización. Entonces, esa distinción es muy relevante a la hora de discutir los medios tecnológicos que usan los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, tú apuntaste a algo central, que dice relación con el fondo, el acompañamiento parental y de las comunidades educativas, que es lo que más hace falta, si tú me preguntas, al recorrer las escuelas, los liceos y los establecimientos. Y en relación a los daños, ya hay bastante robusta evidencia científica que da cuenta de problemas en distintas dimensiones. Te voy a mencionar solo los que tienen más data, ¿cierto? Más evidencia científica. Problemas en el autoconcepto y la autoestima. Problemas en la conciliación o el ciclo sueño-vigilia. Nuestros niños, niñas y adolescentes duermen muy poco y eso tú sabes todo lo que tiene que ver con la autorregulación emocional. Por otra parte, otros efectos graves que se han visto también en niños y niñas que están conectados mucho más al mundo de redes sociales que al mundo real, tiene que ver con trastornos ansiosos, trastornos depresivos y las más recientes investigaciones hablan incluso de mayor ideación suicida en chicos y chicas donde su mundo gira en torno a las redes sociales. Entonces, te fijas, también hay problemas y asociaciones con la obesidad, el sobrepeso, que es un problema hoy día de gran envergadura a nivel mundial. Entonces, de todas maneras, un mal uso, un uso exacerbado y un uso sin acompañamiento de un adulto que media esta relación del chico o chica con la tecnología puede causar todos estos estragos en salud mental, que yo ni siquiera he hablado de los temas de convivencia escolar, ¿cierto? Que ahí son otro gran mundo de otros trastornos clínicos y subclínicos.
Claro, Viviana, yo estoy muy de acuerdo contigo. Legislaciones de este tipo tienen que estar acompañadas también por todos los actores relevantes que rodean finalmente a los mismos jóvenes en el uso de estas mismas plataformas. Bueno, desde los colegios también tiene que haber un rol quizás fiscalizador, acompañador, también de darle algún tipo de solución o instarlos a utilizar este tipo de metodologías de la familia. Yo creo que es fundamental también el apoyo de los mismos padres, la supervisión, el control, pero aquí en este caso muchas de estas legislaciones también apuntan directamente a las mismas compañías que tienen estas plataformas, también de que ellos se hagan responsables de que una persona menor de edad no cree una cuenta, que haya finalmente también una vigilancia, si no podrían recibir castigos. ¿Crees que ese nivel de fiscalización que hay en países europeos o desarrollados como los que están implementando este tipo de normativas puede aplicarse también al caso chileno? Mira, sería súper interesante, es complejo si tú me preguntas desde un punto de vista técnico al hablar con personas que saben más que uno en temas de redes sociales, más que los efectos, que son lo que yo investigo, o de las prácticas parentales positivas. De alguna forma hay como dos temas aquí de fondo. Uno tiene que ver con los algoritmos que se crean, cómo las compañías generan incluso muchos recursos, dinero con la información que entregamos. Te fijas que por eso me parece pertinente y del todo ético políticas públicas que sancionen a compañías que mal usan dispositivos digitales o plataformas, sobre todo con niños, niñas y adolescentes. Y por otro lado, yo que recorro hartos establecimientos educativos tratando de hacer algo de alfabetización digital con comunidades educativas, la verdad es que el gran ausente aquí en la discusión son los apoderados, ¿cierto? Vivimos en un mundo donde es difícil compatibilizar la crianza y el trabajo, eso estamos súper de acuerdo, pero de alguna forma las conversaciones que uno escucha en los colegios, por ejemplo en Chile, con la ley de prohibición de smartphone que partió en marzo, hay apoderados que insisten en que el chico traiga el smartphone, aunque no hay una actividad educativa para ello, los llaman en clases, ¿te fijas? También les cambian las edades, hay lo que se ha visto en evidencias en otros países con este tipo de implementación, y en Chile también sucede, chicos que acceden a Spotify, a Instagram, a TikTok, y que los papás le han cambiado la fecha de nacimiento para poder acceder a estas tecnologías, ¿te fijas? Entonces, los grandes responsables aquí somos quienes criamos, al no tener conciencia de los daños que podemos generar en un niño, niña o adolescente, que su cerebro está en formación. Exactamente. Viviana, no sé si has tenido la oportunidad de ver ya los proyectos de ley que hay en Chile. Hay uno en el Senado, otro en la Cámara de Diputados. Hay uno que también se buscaría implementar desde el gobierno. El Ministerio de Desarrollo Social está trabajando también en una legislación similar para ir restringiendo las redes sociales a menores de edad. Bueno, hay diferentes puntos. Algunos apuntan de que podría partir con un límite de 14 años para abajo, otros de los 16 años, otros que se entre a través de la clave única, sanciones finalmente a aquellos que utilicen este tipo de plataformas, también mayor fiscalización a las empresas. Pero tú como experta, ¿qué crees que debiese ser lo central en el caso chileno? Porque claro, uno puede ir recogiendo experiencia en el extranjero, pero también hay que adecuarla a la idiosincrasia de nosotros. ¿En qué se deberían fijar las autoridades, los legisladores para crear una normativa de este tipo? Mira, yo creo que algo que tú apuntaste central es que estas políticas públicas, para que resulten, tienen que tener territorialidad y tienen que considerar elementos de los contextos. Yo creo que en Chile hace falta que haya una política pública, como yo te decía, en alfabetización multimedial e informática, porque de alguna otra manera, cuando los adultos, los profesores, las profesoras, los apoderados, necesitamos tomar decisiones, requerimos de información. Entonces, si la política pública está solo basada en restricción, es insuficiente porque este tema es sistémico. Te fijas, tiene múltiples variables. Yo te hablaba incluso de la obesidad, el sobrepeso, te fijas en distintas dimensiones de lo que implica la salud y la convivencia digital. Entonces, de alguna otra manera, yo creo que si se hacen políticas públicas que se basen en la prohibición, necesitan tener este acompañamiento educativo, como se ha hecho en otros países que son los que están legislando. Se nos compara mucho con Australia, pero Australia lleva años investigando estos temas. Acá hay muy reciente producción investigativa. Entonces, te fijas que desde ahí yo creo que primero el adoptar una política pública literal de otro país y instalarla en un sistema claramente no va a tener buenos resultados. Por tanto, aplaudo y valoro iniciativas que se han creado recientemente de centros de investigación, que además ojalá haya divulgación científica de lo que vaya emergiendo, porque eso posibilita una ciudadanía digital crítica, activa, te fijas, que entienda por qué una guagua no tiene que usar chupete digital, sino que tiene que ocupar el chupete tradicional. Entonces,
si eso se hiciera de esa manera, sería fantástico y ahí sí lograríamos detener estos problemas de salud mental y de convivencia que hoy día estamos viendo en los distintos espacios. Totalmente. Y lo que más se requiere en este caso es participación, que todos también tengamos nuestra mirada y avancemos en una legislación que obviamente vaya en ayuda de los jóvenes de nuestro país. Viviana Tartakovsky, directora de Psicología de la Universidad Bernardo Higgins, especialista ahí en redes sociales y jóvenes. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Mega Noticias Mundo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches.